Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar nuevamente con ustedes en este programa Recuperando la Doctrina. Es un programa donde hemos estado haciéndolo de una manera para que usted pueda comprender mejor las Escrituras y también poder saber un poquito más, profundizar un poquito más sobre las Escrituras y poder ser consciente de que la doctrina es importante para que nos vengan vientos de doctrina y seamos llevados a cualquier parte. Es importante tener la doctrina del Señor sólida en nuestra vida y en nuestros corazones. Y hemos estado hablando, queridos hermanos, sobre el juicio eterno. Vamos a hacer una pequeña oración antes de poder seguir y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos recibir la palabra y que no sea que caiga en buena tierra, sino que caiga al lado del camino o tras diferentes tierras que no dan frutos, sino que caiga en buena tierra. Eso es lo que hoy día deseo. Vamos a orar para esto. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor mío, de que tú nos ayudes a poder estar cerca tuyo. Señor, danos hoy ese espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, de sabiduría, de inteligencia, Señor mío, para que tu palabra pueda caer en buena tierra en nuestros corazones y que podamos entender un poquito más sobre lo que dice la palabra del Señor con respecto a nuestras vidas y con respecto a este tema tan importante que es sobre el juicio eterno. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado hablando sobre el juicio eterno. Y la vez pasada quedamos en la mitad sobre el juicio de Israel, porque necesitaba explicarle primero de qué trata y qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto. Y es importante, hermano, de que todos nosotros y de que usted vuelva a escuchar nuevamente estos estudios para que pueda tomar cuenta, incluso si puede escribir, tomar fotos, estudiarlo en su casa, es mucho mejor, hermano, es mucho mejor. Nosotros de aquí nos esforzamos, hermano, para darles estos estudios y realmente sería una pena que usted perdiera esta oportunidad de poder recibir más del Señor. Amén. Hemos estado hablando la vez pasada sobre el juicio de Israel y quedamos en algunas partes importantes. Vamos a ver si aquí entre todas estas diapositivas lo encuentro. Aquí me parece que es por aquí. Amén. Aquí está. Y para hacerle un resumen más o menos de lo que vimos la vez pasada, vimos de que esto se trataba de un tiempo. Nosotros tenemos que entender de que la palabra del Señor dice que Israel está endurecido, pero es un endurecimiento parcial. O sea, no es que Dios lo haya... Dios los dejó a Israel, pero no los abandonó. Eso es algo muy importante que usted lo entienda. Mire, hoy día nomás, o en esta semana, han habido grandes problemas en Israel. Ya usted sabe de que Gaza le tira diferentes tipos de proyectiles, Israel contesta tirándole diferentes tipos de misiles, y de esa manera Israel está todo el tiempo en un conflicto con Palestina o con los árabes o con los egipcios o diferentes tipos de cosas, aunque han habido tratados de paz, pero que muchas veces no se han cumplido. Entonces, nosotros tenemos que entender de que Israel es sí el pueblo del Señor, pero por la dureza de Israel, Dios los dejó, no los abandonó, los dejó por un tiempo.
Y este es el tiempo de que dice la Biblia que ellos fueron endurecidos parcialmente. ¿Para qué? Para que el Señor vuelva a tratar con ellos, ¿no? Para el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque dice que este tiempo de endurecimiento va a terminar cuando termine el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles somos nosotros, aquellos que no somos originalmente israelitas, pero como dice la palabra de Dios en Hebreos, dice que todo aquel que es nacido de fe también es parte, es hijo de Abraham, porque Abraham no era judío, sino que Abraham fue el padre de la fe, y todos los que somos nacidos de fe somos hijos de Dios, incluso somos hijos de Abraham, lo cual nosotros como gentiles fuimos incrustados en ese árbol, aleluya, de Israel. Entonces, muy importante, hermano, de que usted entienda, Dios hizo una pausa con Israel. Dios los dejó por un tiempo. ¿Por qué? Porque Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto tiempo he querido reunirlos, protegerlos como la gallina sus polluelos? Pero tú no quisiste. Y hoy día vamos a ver estas profecías que son tan importantes que usted las entienda. Entonces, Dios mismo tuvo que dejar a Israel y ofrecer entendimiento a otro pueblo, que es el pueblo gentil. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Somos nosotros la gente cristiana que el Señor nos ha dado esta oportunidad de poder ser ese pueblo que tiene entendimiento de quién es Jesús, qué es lo que Él vino a hacer y de qué forma nosotros tenemos, aleluya, que avanzar en el nombre del Señor. Entonces aquí vimos el tiempo, un endurecimiento parcial, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, y al final de este tiempo, ya cuando este tiempo de los gentiles se cumpla, viene el proceso de la gran tribulación. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo termina el tiempo de los gentiles? Cuando venga el Señor a arrebatar a su iglesia. Aleluya. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, como usted quiera llamarle. Entonces, nosotros, dice que ese tiempo de los gentiles termina ahí. Porque en el tiempo de la gran tribulación es el tiempo donde Dios se vuelve a volcar nuevamente al pueblo de Israel. Y dice que este pueblo es salvado al final, porque ellos tienen que clamar a Dios. Tienen que clamar para sacar a Jacob de sus vidas. Por eso que se le dice a este periodo también la angustia de Jacob. Porque tiene que clamar para sacar a Jacob, para sacar la necedad. Aleluya. Para sacar todo lo necio. Para poderlos volver al camino. ¿Se acuerda que hemos estado hablando del camino los días domingos? Bueno, de la misma manera, ellos se desviaron del camino. Entonces, ¿cuándo va a ser el proceso donde Dios nuevamente se volque en ellos? Es cuando termina el proceso de los gentiles. ¿Cuándo? Cuando venga el rapto de la iglesia, empieza la gran tribulación y ese es el tiempo donde ellos van a tener que clamar. Clamar. Si usted se da cuenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ellos siempre cuando se apartaban venían calamidades a las vidas de ellos. Y hasta que ellos no clamaban, Dios no respondía. Vaya entendiendo cómo es el carácter de Dios. Amén. Entonces, nosotros también somos gente que tenemos que clamar, tenemos que orar. Amén. Para que el Señor ponga oído a lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, ya con eso, hermano, nos quedamos en este texto bíblico la vez pasada, donde lo podemos ver. Ahí está. Marcos capítulo 13, versículo 19. Dice así, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Mire qué importante, hermano.
O sea, dice de que en este tiempo de la gran tribulación es un periodo donde nunca nunca se ha visto una tribulación tan grande que no la ha habido ni tampoco la habrá. Miren lo importante de esto. Esto nos hace pensar a nosotros de que este tiempo de la gran tribulación es tan importante, queridos hermanos, es tan importante porque es un tiempo terrible. La vez pasada me acuerdo que le vi diferentes versículos bíblicos de cómo se llamaba la gran tribulación, porque se le dice el día de Jehová, el día del Señor, el día de venganza, el día de la ira, ¿no? El día de juicio, la gran tribulación, las 70 semanas de Daniel o la semana pendiente de Daniel, la angustia de Jacob, y así infinitivamente tiene muchos nombres, y donde los estuvimos revisando varios de estos nombres, que es lo que dice la Biblia. Y los judíos, hermano, el pueblo de Israel, perdón que le diga judío, es una mala forma realmente, hermano, porque judío es aquellos que pertenecen a la tribu de Judá, ¿ok? Israelitas son todos, amén. Así que vamos a mejorar un poquito, aunque mucha gente le dice a todo judío, pero realmente no es así, amén. Entonces podemos decir Israel. Entonces Israel, hermano, tiene que pasar por este periodo, porque dice que en ese periodo ellos van a tener que clamar para que Dios les pueda oír. ¿En qué periodo? En este, que dice que será de tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Imagínense. La vez pasada le estuvimos diciendo, porque el israelita, todos ellos sabían de este tiempo. Ellos, las profecías las sabían muy bien. Ellos son formados, hermano, en la Torá, y ellos saben de que va a haber un tiempo donde tiene que ver con el juicio de Dios. Mire, y ellos saben todos estos versículos bíblicos que les estaba mostrando. Entonces ellos están certeros de que este periodo viene, y que incluso ahí cuando les mostré en Tesalonicenses la vez pasada, ellos pensaban que estaban viviendo ya en la gran tribulación, pero viene Pablo y les corrige. No, ustedes no están viviendo la gran tribulación. No es el día del Señor que todavía ha llegado. No, ese día, dijo, no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, hablando del anticristo. Amén. Entonces ellos pensaban que ya estaban en ese periodo, o que estaban en los principios de ese periodo, pero Pablo le corrigió y dijo, no, esto no está, sino está para más adelante. Amén. Pero sí, ellos saben que viene un periodo así de fuerte, y que aquí en Marcos Jesús mismo lo dijo. Entonces, ya con esto vamos a seguir adelante. Amén. Ahora, ¿qué más se dijo entonces? Ya sabemos que hay un periodo que se le llama gran tribulación. Entonces el Señor aquí advierte. ¿A quiénes advierte, hermano? No solamente a aquellos judíos o israelitas que habían creído en Él, sino también a nosotros los gentiles. Y nos dice así: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Que el Señor viene a buscar a su iglesia. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, la primera parte del versículo. Dice que el Señor no retarda su promesa. Como algunos piensan se ha dicho tantas veces que el Señor viene y no viene. Hermano, ¿sabe por qué retarda un poquito? Dice aquí, no retarda su promesa, porque es una promesa, y lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Sino que Él lo que hace que es paciente, porque está esperando de que nadie perezca en ese tiempo de la gran tribulación. Y acuérdese lo que ya vimos, hermano, de que
el turno de resurrección o el turno de transformación es ahora cuando Cristo venga. De los otros turnos de resurrección cada vez van a ser más costosos, porque incluso los que se quedan en la gran tribulación, gentiles que se quedan en la gran tribulación, que no deberían quedarse, porque se supone que es el periodo donde Dios trata con Israel, pero por causa de que no dieron la talla, se quedaron para la gran tribulación. Algunos gentiles. Entonces dice que ellos son mártires en el tiempo de la gran tribulación y son llevados al cielo. Ellos tienen palmas en sus manos, no como los que el Señor dieron la talla y fueron arrebatados por el Señor, porque estos tienen coronas sobre sus cabezas. Entonces allí hay una diferencia. Entonces el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros los gentiles, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nos podamos arrepentir, hermano. ¿Usted tiene algo de arrepentirse? Yo pienso que todos los días nos tenemos que arrepentir, hermano. No, hermano, yo me voy a arrepentir para la Santa Cena. ¿Y si el Señor viene antes de eso? Todos los días tenemos que estar en la presencia del Señor. Todos los días tenemos que estar ahí. Ay, hermano, usted me manda programas los días miércoles, me manda programas los días viernes, me manda programas los días sábado, más encima tiene discipulados los días, me manda programas los días domingos, más encima me tiene discipulados los días jueves, los días sábados. Hermano, ¿sabes por qué somos así? Porque el Señor nos mandó, esta es la tarea, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ahora, en la segunda parte del versículo dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ponga atención acá, porque vamos a sacar aquí algo en blanco, corregir algo, ¿ok? El día del Señor. Acuérdese que el tiempo de la gran tribulación se le dice también el día del Señor, el día de la ira, el día de venganza, la gran tribulación, etc. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Imagínense, esa es la gran tribulación, es el día del Señor, el día de juicio. Amén. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces aquí hay una advertencia. Primeramente, que el Señor no va a retrasar su promesa, que Él es paciente con nosotros. Amén. Que el día del Señor va a venir igual, que va a ser grande estruendo, mucho lamento, donde dice que serán deshechos las cosas ardientes, que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Imagínense lo que habla aquí con respecto a la gran tribulación. La gran tribulación, hermano, no es algo lindo. Amén. Ahora, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis, dice, vosotros andar en piadosa manera de vivir? En otras palabras, ¿cómo caminamos nosotros? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando? El camino del Señor. ¿Cómo andamos? ¿Cómo caminamos? ¿De qué forma nos comportamos? ¿Estamos viviendo cara a cara con el Señor o nos estamos escondiendo como Adán cuando pecó? Entonces, eso nosotros tenemos que ser bien sinceros, examinarnos realmente cómo estamos viviendo. Amén. Pero dice de que el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Ahora, la pregunta es, ¿para quiénes viene el Señor como ladrón en la noche? Entonces, para esto quiero llevar a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 2 y 3, y dice así, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ok. Aquí también está hablando de la gran tribulación, pero aquí hay algo importante. Nosotros muchas veces, a lo mejor por muchos años,
siempre repetimos estas palabras. El Señor viene como ladrón de noche. ¡Ay, que no venga el Señor ahora! Porque justamente ayer pequé. Por favor, Señor, perdona más que no venga en este momento. ¡Ay, porque mis hijos! ¡Ay, porque mi hija! Por esto, por este otro. Y entonces estamos, ¡ay, que de repente el Señor viene como el ladrón de noche! Hermanos queridos, la pregunta, ¿para quiénes viene como el ladrón de noche? Porque siempre hemos hablado, el Señor viene como el ladrón de noche. Pero hoy día yo quiero corregir un poquito esto a través de los siguientes versículos, porque muchas veces leemos solamente el versículo 2 y 3, pero no leemos el 4. Y dice así: más vosotros, usted y yo, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿para quiénes viene el Señor como ladrón de noche en el arrebatamiento de la iglesia? Para aquellos que no están preparados. Pero si tú estás preparado, no tiene que venir el Señor como ladrón. No, hermano, porque el Señor no es ningún ladrón. Él no es ningún ladrón que te va. Tú eres hijo e hija de Él y tú reconoces y conoces a tu Padre en el nombre de Cristo Jesús. Dice: mas vosotros, hermano, no estáis en tiniebla. Mire, para que aquel día sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces aquí hay algo claro. ¿Para quiénes son? ¿Quiénes son las personas que el Señor viene como ladrón de noche? Para aquellos que caminan y están en tinieblas. Pero aquí dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Si estamos en luz, como Él está en luz, entonces el Señor no puede venir como ladrón en la noche, sino que incluso hasta puedes llegar a sentir cuando ya el Señor venga, porque el Señor no te va a robar, el Señor va a arrebatar a lo suyo. Como le decía en una de las prédicas, el Señor le dijo: voy a preparar lugar y cuando viniere, dice, os tomaré a mí mismo, porque tú eres parte mía, porque tú vives en la luz del Señor. Entonces el Señor no puede ser un ladrón para ti. Tú que vives en la luz no puedes ser un ladrón para ti. Amén. Entonces, esta parte es muy importante. Ahora, Primera de Tesalonicenses 5:5 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta es la parte importante. Si no queremos estar en tinieblas, ¿qué tenemos que hacer? Velar. ¿Por qué? Por esto otro. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este versículo es muy interesante, hermano, porque si usted da vuelta al versículo, mire lo que dice: acuérdate pues de lo que has recibido, punto 1, de lo que has oído, punto 2, guárdalo, punto 3, y arrepiéntete. Mire, son 4 pasos. Tú recibes la palabra, tú la oyes, tú la guardas en tu corazón, y si esa palabra te ha hablado, arrepiente de tu mala obra. Pues si no velas, porque eso es velar, hermano. Entonces usted dice: ay, pero ¿qué es lo que es velar? Estar orando así las 24 horas y Señor, yo te pido, voy al trabajo, Señor, yo te pido, y estar trabajando. No, hermano, no es solamente eso, no es solamente velar. Muchas veces la gente solamente lo coge en un momento de oración. Vamos a velar, vamos a estar toda la noche velando, dicen algunos. Vamos a velar toda la noche. Y no se trata solamente de eso. Velar es de que tú lo que oigas del Señor lo recibas, los guardes y te arrepientes, que haga realmente el efecto que tiene que ser en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces dice: pues si no velas, ahí el Señor entonces vendrá como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire qué interesante. O sea, si no velas, no sabrás cuándo Él vendrá sobre ti. Pero si velas, si estás preparado, sabrás a la hora que Él vendrá para ti. Porque eso es lo que está diciendo el versículo. Si no velas, no sabrás. Entonces, si velas, claro que lo podrás saber. Entonces, hermano, aquí hay algo, pero sumamente importante, que a lo mejor no hemos entendido. Hermano querido,
El Señor, si tú estás velando, si tú estás en la luz de Cristo, el Señor no viene como un ladrón para ti, sino que incluso puedes llegar a saber cuando el Señor viene por tu vida, viene para el arrebatamiento de la iglesia. Ay, pero esto es para la mente que tenga entendimiento. Esto es para la persona que tenga entendimiento de la palabra del Señor. Por eso yo hoy día oré para que el Señor le dé espíritu de revelación, aleluya, en su vida. Pero atesore, sáquele una foto al versículo, vaya a leerlo en su Biblia, léalo en varias versiones, para que usted se dé cuenta de lo que está diciendo acá. Mire, le voy a poner el mismo versículo, pero en otra versión. En la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: así que no olvides lo que has recibido, lo que has escuchado. Obedécelo y cambia. Santo Dios. Entonces, mire qué interesante. En esta versión dice cambia. En la otra versión de la Reina Valera del 60 dice arrepiéntete. Entonces, esta palabra no quiere decir solamente arrepentirse, sino tiene varios sinónimos. Esto quiere decir, hermano, que el que se arrepiente de corazón cambia su vida. Y el que cambia su vida no anda en tinieblas, anda en luz, en novedad de vida. Y el que anda en novedad de vida no anda en tinieblas, por lo cual el Señor no lo va a llevar como un ladrón, no le va a venir la venida del Señor, no lo va a sorprender como ladrón en la noche. No, esos son para aquellos que están en tinieblas, pero no para aquellos que están en luz. Así que no olvides lo que has recibido y has escuchado, obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Increíble, hermano. Entonces, ¿viene el Señor como ladrón en la noche? Sí, pero ¿para quiénes? Para aquellos que están en tinieblas, pero para aquellos que están en luz, no, hermano, porque tú estás en luz y no, Dios no es Dios de tinieblas, Dios es Dios de luz. Aleluya. Ya se lo he demostrado con la palabra del Señor, así que ya sabiendo esto, hermano, avancemos un poquito más y sigamos hablando un poquito más de Israel. Quiero que vea este versículo. Perdóname que hay tantos versículos, hermano, porque este es un estudio bíblico, ¿ok? No es una prédica. Aunque yo sé que la prédica le pongo hartos versículos bíblicos. Igual, hermano. Ay, hermano, perdóneme, que soy así. Amén. Levítico capítulo 26, versículos 3 y 4. Y dice así. Esto fue, antes de decirlo, esto fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Vamos a ver lo que el Señor le dijo, las bendiciones que ellos iban a recibir. Vamos a ver lo que el Señor les advirtió y vamos a ver lo que ellos hicieron. Y vamos a ver también el resultado de eso. Amén. En este tiempo, ¿cuánto me queda? 31 minutos. Pasa más rápido aquí la hora. Dice así: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Versículo 6, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Mire qué lindo, hermano. Las promesas que el pueblo de Israel tenía. Dice, si solamente, pero que ellos que tenían que hacer, andar en los decretos, andar, guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Mira, hay tres cosas importantes. Si tú tienes mandamientos, tú tienes que caminar. Hemos hablado del camino estos días domingos. Si el Señor ha puesto mandamientos y ha puesto un camino por qué caminar, ¿para qué está el camino? Para caminarlo. Pero en ese camino tú tienes que poner las obras de Dios por obra. O sea, tú tienes que caminar
obrando en el Señor, no haciendo tu propia voluntad. Y eso es lo que fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Si anduvierais en mis decretos, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Eran tres cosas fundamentales que ellos tenían que cumplir. Cabal, hermano, lo tenían que cumplir. Dice, entonces, aquí hay una bendición. Daré lluvia en el tiempo, la tierra rendirá producto, el árbol del campo dará su fruto, ellos tendrán paz en la tierra, dormirán tranquilos, no habrá quien los espante, ¿no? Él hará cesar toda bestia mala que está en su tierra, y espada y guerra no pasará por su país. Imagínense, no espada, quiere decir no habrá guerra en tu país, no habrá guerra en tu nación. Mire la promesa del Señor que tenía. Pero ¿qué pasó? También el Señor, por la misma, a ellos les dio una advertencia. ¿Y dónde está esa advertencia? Levítico capítulo 26, versículo 14 al 16. Y dice así, esta es la advertencia. Ya vimos lo que el Señor le había prometido. Ahora vemos la advertencia. Amén. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Mire, mire, o sea, aquí hay una advertencia. Pero si no, me vas a oír. Si no hicieres mis decretos, mis mandamientos, ¿no? Si la alma de ustedes me menosprecian mis estatutos y lo que yo les digo, ¿no? Y no ejecutan mis mandamientos, no tienen obra, entonces, ¿qué va a pasar? Veamos el resultado, entonces, de lo que pasaría. Levítico capítulo 26, versículos 16 al 17. Yo también, dice, haré con vosotros esto. Mire, está la bendición, está la advertencia y está la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Santo Dios, hermano. Mire, el Señor le dijo, ok, ustedes son naciones ahora, ahí están en la tierra prometida, pero ustedes tienen que hacer algo. Esta es mi bendición sobre ustedes. Amén. Van a tener paz, van a tener buenos frutos, la tierra va a dar buenos frutos, no van a tener guerra, no va a pasar espada sobre ustedes, el Señor destruirá todo aquel que quiera hacerte un mal, etc. Pero también, esa fue la bendición. Después tuvo la advertencia, pero si no hicieres esto, si no guardas mis mandamientos, si no guardares mis estatutos, si no pones estos por obra, si te olvidas de mí, entonces la consecuencia es esta. Entonces enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, se consumen los ojos, van a haber momentos que van a atormentar el alma, que sembraréis en vano porque se va a ir la semilla, que vuestros enemigos incluso la comerán. Ustedes van a sembrar y tus enemigos la van a comer. Dice, pondré mi rostro contra vosotros, no en vosotros, sino contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Imagínense, los que aborrecen se van a enseñorear, se van a tener dominio sobre ustedes y van a huir sin que nadie lo esté persiguiendo. O sea, van a sentir la persecución. Van a sentir la persecución. Imagínense lo que el Señor le estaba advirtiendo a este pueblo. Hermano, ponga atención. Esto era para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué piensa usted que pasó? ¿Hicieron caso a la advertencia?
hicieron caso a esto, lo que el Señor había dicho, dijeron, no creo que el Señor vaya a hacer eso con nosotros. No importa, nosotros somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios todavía está peleando ahí en Israel. El pueblo de Dios todavía tiene enemigos en Israel. Y claro, nosotros como cristianos vamos a orar y vamos a bendecir a Israel. Porque bien dice la palabra que el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. Amén. Nosotros bendecimos a Israel. Pero eso no significa, hermanos, que nosotros hagamos como oído sordo o no vemos lo que el Señor realmente le advirtió a este pueblo de Israel. Y el problema que ellos tienen ahora es por causa de su propia desobediencia. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo cuando no desobedecieron? Veámoslo también. Esto lo vemos en Isaías, capítulo 1, versículo 1 al 5. Oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla. Mire lo que dijo. Hijos crié y los hice crecer. Esto lo está diciendo el Señor. Mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado el Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Santo Dios, hermano. Entonces, ellos, ¿qué pasó? Tuvieron una bendición. Esa bendición tenía una advertencia. Esa advertencia tiene una consecuencia. La bendición traía consecuencias, pero el mal camino también trae sus consecuencias. ¿Y qué eligieron ellos? Ellos eligieron en ir en contra del Señor. Hermano, cuando Jesús vino a esta tierra y llegó a su pueblo de Israel, estaban los fariseos, estaban los saduceos, habían diferentes tipos de religiones dentro del judaísmo. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Unos interpretaban la palabra del Señor de una forma y otros la interpretaban de otra forma. Entonces era un caos religioso, era más un poder, más que presentarse delante del Señor. Como aquel ejemplo que decía el Señor, que el fariseo se presentó y dice, Señor, bendíceme porque yo doy mis diezmos, yo doy esto, yo diezmo de esto, de esto otro. Y en cambio el publicano dice de que ni siquiera quería alzar su mirada porque no se sentía digno delante del Señor. Y el Señor dijo, este publicano fue aceptado delante del Señor, mas el fariseo no. ¿Por qué? Porque el Señor veía los corazones. Entonces vemos un pueblo religioso de Dios que pereció en su religión. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Mire, el pueblo de Israel no tiene entendimiento. En este momento, hermano, el pueblo de Israel no tiene entendimiento. ¿Quiénes son los que tienen entendimiento? Aquellos gentiles. Tú y yo, que hemos aceptado a Cristo, al verdadero Mesías, como nuestro Salvador personal, y el Señor nos ha dado entendimiento y revelación de quién es Él, a dónde vamos y qué es lo que va a pasar. En cambio, ellos todavía están esperando un Mesías que les salve de todo, siendo que el Mesías ya vino. Lo que ellos nunca comprendieron, que Él vino a cambiar el corazón. Para cambiar una nación, tiene que cambiar primeramente el corazón.
Eso es lo que quiso hacer el Señor con Israel desde el principio. Pero ellos eligieron, hermano, por su propia voluntad y crearon este tipo de cosas. Oí cielo, escuchar tierra, porque el Señor habla, le dice, crié hijos, los hice crecer, mas ellos se rebelaron contra mí. Mire, hermano, y esto lo dice el Señor. Qué grave que el mismo Dios del universo dice, yo crié a este hijo, los hice crecer, los hice grandes, pero cuando ya crecieron, se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra su creador, se rebelaron contra lo que el Señor decía, se rebelaron contra los estatutos, se rebelaron en contra de los mandamientos, se rebelaron. Y hermano, muchas veces nosotros los gentiles estamos de la misma forma, rebelándonos en contra de lo que Dios dice. Ay. Por eso decía en Primera de Corintios de que nosotros tenemos que tomar los errores que hizo Israel como ejemplo para que nosotros no caigamos en los mismos errores, en los mismos ejemplos que ellos hicieron. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora!, le dice. Pueblo cargado de iniquidad. Iniquidad ya es más que un pecado, hermano. Porque el pecado tiene su involución. La iniquidad ya es algo mucho más profundo, es lo que se encontró en el corazón de Satanás hasta que no se halló en ti la iniquidad. Generación de malvados, hijos corrompidos. ¿Por qué pasó todo eso? Porque ellos han abandonado al Señor, han despreciado el Santo de Israel, hablando incluso del Hijo de Dios, de Jesús, hermano, porque esto fue una profecía de lo que ellos iban a hacer. Y se han apartado de él. Terrible, hermano. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Pero avancemos un poquito más. Ay, qué terrible. Entonces, como ellos se apartaron, como ellos no quisieron oír más al Señor, como ellos no quisieron entrar más en el camino del Señor, como ellos rechazaron, que dice aquí, al Santo de Israel, a Jesús, al Mesías, lo rechazaron, entonces Dios tuvo que poner una sentencia en ellos. Y esto también lo habló como una profecía en Isaías, capítulo 6, versículo 9 al 11. Mire, lo estoy llevando por las profecías. Así que es muy importante, si usted le puede tomar foto a esto, cójalo, porque es importante lo que estamos hablando. Y mire lo que pasó. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Santo Dios. A ver. Entonces el Señor envió como un ángel que dijo, anda a este pueblo. Y como ellos ya no quisieron escuchar, como no quisieron oírme, como les faltó entendimiento, como si quisieron ir por su propio camino, como me abandonaron completamente, entonces este pueblo ahora anda, manda al ángel y dice, engruesa el corazón de este pueblo. ¿Y qué significa eso? Agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos. O sea, ellos ven, pero no ven, no entienden. Ellos oyen, pero no pueden oír, no pueden entender lo que están oyendo, ¿no? Dice, ni su corazón que entienda ni se convierta. O sea, fue tan fuerte lo que dijo el Señor
Ahora les voy a poner un espíritu de ceguera. Les voy a poner un espíritu que no puedan oír. Les voy a poner un espíritu que no puedan entender. Les voy a engruesar el corazón para que su corazón no entienda ni tampoco se convierta. Terrible, hermano. En otras palabras, hoy, si hablamos de Israel, en el día de hoy, es un pueblo así. Un pueblo que tiene un corazón engruesado, que sus oídos los tiene agravados, que tiene ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, y que tienen un corazón engruesado que no entiendan ni tampoco tienen la forma de poderse convertir. Dice, y que no haya para ellos sanidad. Y aquí hay algo importante en este versículo, porque el profeta le dice, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta qué tiempo, Señor, se va a estar el pueblo de Israel así? ¿Hasta qué tiempo va a estar este pueblo del Señor sin entendimiento? ¿Hasta qué tiempo va a estar este pueblo con el corazón endurecido? ¿Hasta qué tiempo va a estar el pueblo del Señor que no puede entender realmente la gracia del Señor? Y el Señor va y le responde y le dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿A qué se refiere acá? Al periodo de la gran tribulación. Es en ese periodo donde va a haber tribulación como nunca la ha habido antes, ni la habrá. Entonces, cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta ese tiempo de la gran tribulación. Por eso le decía, el tiempo de los gentiles termina para el arrebatamiento de la iglesia. Pero después viene el periodo de la gran tribulación de los 7 años, donde Dios va a despertar de las tribus de Israel los 144,000 judíos que van a abrir el entendimiento nuevamente al pueblo de Israel. Pero en ese momento dice que ellos van a tener que clamar, van a tener que sacar a Jacob de su vida, van a tener que clamar para sacar el endurecimiento de su corazón, van a tener que clamar, hermano, porque fue un pueblo que se le advirtió, un pueblo donde el Señor los trató como hijos, pero ellos se hicieron bastardos, ellos no quisieron estar con el Señor, y es por eso que este pueblo de Israel está como está en el día de hoy. Y fíjese, y le voy a decir algo más, para el tiempo de la gran tribulación será mucho peor, porque sus ciudades van a estar asoladas, el hombre va a estar sin las casas y la tierra será hecha un desierto por las guerras que se van a producir en ese golfo, ahí donde todo empieza y donde todo termina. Amén. Terrible, hermano. Entonces aquí se cumple el endurecimiento de Israel. ¿Se acuerda que hablamos del versículo? Dice que nosotros no seamos ignorantes, ¿no? O seamos orgullosos de nuestra forma de pensar. Que a Israel se le ha provocado un endurecimiento en parte hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Entonces, ese endurecimiento aquí fue el Señor, en Isaías se lo reveló, y eso es lo que hoy día vive Israel. Israel no entiende en este momento nada, hermano. Lo bendecimos porque es el pueblo de Israel. Podemos orar por ellos porque es el pueblo de Israel. Pero, aunque oremos, la palabra del Señor se va a cumplir sí o sí. Usted está orando para que no haya guerra. Lo siento, hermano. Guerra seguirá. Peleas seguirán. Las ciudades de Israel van a ser, para el tiempo de la gran tribulación, van a ser deshechas. Se van a hacer como un desierto. El pueblo de Israel va a tener que clamar al Señor. Y de esa forma, Dios viene en la segunda venida de Cristo, al final de los 7 años, la segunda venida de Cristo visible, va a poner paz
nuevamente a Israel, que clamó y se dio cuenta de lo que ellos hicieron, apartarse de Dios completamente. Entonces no se trata de religión, se trata de tener una vida digna delante de Él, hermano. Santo Dios, terrible, hermano. Es que ese es el juicio de Israel. Entonces, cuando la palabra habla del juicio de Israel, usted tiene que entender que el juicio mayor está en el periodo de la gran tribulación. Amén. En el día del Señor, en el día de venganza, en el día de ira, en el día de juicio, en la gran tribulación. Amén. Sigamos adelante, que me quedan solamente 9 minutos. Bueno, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 20. Mire, lo estoy andando por otra profecía. Dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Ok, volvamos aquí un poquito. Mire, aquí en Miqueas está hablando de lo que el Señor va a hacer, porque acuérdese que el Señor dice que su endurecimiento es en parte, ¿no? El poco entendimiento, el no entender, el no poder ver, el no poder oír, el no poder entender en el corazón lo que ellos hicieron, eso es en parte hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Cuando se cumple el tiempo de los gentiles, viene el arrebatamiento de la iglesia, ahí termina el tiempo de los gentiles y empieza nuevamente el proceso con Israel. ¿Dónde? En el periodo de los 7 años de la gran tribulación. Y en ese periodo es cuando aquí Miqueas profetiza de que el Señor nuevamente va a tener misericordia por ellos. Aleluya. Es verdad, Israel ha sido dejado, pero jamás olvidado. Amén. Dice así, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, aleluya, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, decía ahí Miqueas. Sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad, Jacob, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Santo Dios, aleluya, hermano. Es que aquí se ve la misericordia del Señor, que ha sido un pueblo que siempre se ha ido en contra de lo de Dios. Siempre ha sido idólatra, hermano. Siempre ha querido seguir sus propios caminos. No respetaron los estatutos de Dios, no respetaron los mandamientos de Dios, no respetaron los preceptos de Dios, no respetaron lo que el Señor le había dicho. E incluso advirtiéndole y todo el Señor, como ya hablamos y se lo mostré, el Señor les advirtió, si no hiciera, entonces pasará esto, otro. No lo hicieron y pasó. Y todavía falta que pase el peor tiempo, que es el tiempo de la gran tribulación. Fíjese que el juicio de Israel todavía sigue. Todavía sigue. Y empieza, el juicio mayor empieza en el tiempo de la gran tribulación. Aún así, dice que ese periodo, ellos tienen que clamar al Señor y dice que el Dios entonces empieza a perdonar la maldad de ellos. Se olvida del pecado, del remanente de su heredad. Dice que Él no va a retener por siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, de ellos. Sepultará las iniquidades, echará al profundo del mar todos los pecados y cumplirá la verdad a Jacob, porque Dios hizo una promesa a Jacob y a Abraham la misericordia. Y juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios hizo una promesa que será un pueblo bendito y Dios lo va a cumplir. Pero como fue un pueblo que se fue en contra de las cosas del Señor, entonces es un pueblo que en este momento está ciego, pero para el tiempo de la gran tribulación vienen los 144
judíos, hermano, que es para el pueblo de Israel, para abrirle los ojos nuevamente, que ellos clamen al Señor y que Dios perdone sus iniquidades. Entonces, cuando el Señor viene, la segunda venida de Cristo visible al final de los 7 años, es para establecer su reinado en la tierra. ¿Y dónde va a establecer la sede? En Israel. Y va a tomar y va a instalar el milenio, el reinado de Cristo en la tierra. Santo Dios. Les quiero mostrar esto. Solamente, no lo voy a dar, hermano, pero me quedan solamente 4 minutos, así que me tengo que apurar más que nunca. Dice así de que Daniel, si usted quiere saber todo lo que es profecía con respecto al pueblo de Israel, usted tiene que ir a Daniel. Daniel se puede decir que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y a Daniel se le reveló de que el pueblo de Israel iba a cumplirse en algo que se le llama 70 semanas. 70 semanas quiere decir 490 años, porque cada semana, un día es un año. Una semana sería 7 años. Amén. Entonces, en total eran 70 semanas. 69 semanas ya han pasado, que es la parte primera, ¿no? 7 semanas pasaron y después 62 semanas. Y después hay un intervalo que está en rojo, que usted lo está viendo ahí, que es el tiempo de los gentiles. Entonces dice que el endurecimiento de Israel es hasta que ese tiempo se cumpla. ¿Cuándo termina ese tiempo? Cuando venga el Señor, en esa flecha roja que dice ahí, hacia arriba, viene el arrebatamiento de la iglesia y ahí termina el tiempo de los gentiles y empieza nuevamente entonces las última semana de Daniel o la semana pendiente de Daniel, que es la semana 70, y que son los 7 años de la tribulación, donde el Señor nuevamente viene a tomar control, no más a tomar control, sino a abrirle los ojos a Israel. Pero ellos van a tener que pasar por la tribulación y que al final de los 7 años viene Cristo visible nuevamente a tomar control de todo el mundo y a perdonar los pecados de su pueblo. Amén. Esto solamente para que tenga una pequeña idea sobre las profecías de Daniel. Seguimos adelante. Ya vamos a ir terminando, hermano. Mire, ya, aquí están los 2 últimos versículos. Daniel 9:27 dice, hará una alianza firme con muchos durante una semana, que es la semana pendiente de Daniel, y durante media semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda y pondré en el ala del templo la abominación de la desolación, hasta el cumplimiento decretado llegue sobre el desolador. El desolador es el anticristo, hermano. Amén. Entonces, todo dice que aquí Daniel dice que todo se va a cumplir en esa última semana, ¿no? Que él habla. La última semana son los últimos 7 años del cumplimiento de la edad de Israel, donde Dios al final, acuérdese que viene y perdona los pecados de su pueblo. Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel, al final ya cuando viene el Señor, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, aleluya, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Por qué Jacob y no Israel? Acuérdense que Jacob era el necio, el que tenía impiedad, el que tenía pecado, el que tenía todo. Entonces ellos tienen que clamar, porque en su clamor ellos apartan su pecado, apartan todo lo que ellos han provocado, porque incluso ellos provocaron, ellos dijeron que la sangre de este justo, hablando de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible, hermano. Entonces el Señor viene al final, en la segunda venida de Cristo visible, y dice, y luego todo Israel será salvo. Y como está escrito, viene el libertador de Sión, que apartará de Jacob la impiedad. Y es interesante que dice que viene de Sión. Y acuérdese, ¿cómo se llama su ciudad, hermano? ¿De dónde viene usted? Nosotros somos de Sión. No somos moradoras de la tierra, somos moradoras de Sión. No viene solo, sino que viene con la iglesia
que él ya había arrebatado 7 años anterior, que son gentiles, pero ahora son hijos de Dios, tienen coronas sobre sus cabezas, y ahí puedes estar tú y ahí puedo estar yo. Entonces, hermano, Dios nos abrió una puerta maravillosa, a ti y a mí, una puerta increíble. Aquí terminamos, hermano, este estudio bíblico sobre el juicio eterno. El juicio eterno. Solamente, permíteme pasarme 2 minutitos solamente para poder ya terminar. Ahí yo le dije y ahí está todo lo que aproximadamente hemos visto. Hemos visto los 6 turnos de resurrección, que son los turnos de los salvos que pertenecen a la primera resurrección. Y está el último turno, que es el 7º turno, que pertenece a aquellos que son enjuiciados en el gran trono blanco, que es realmente la resurrección de los no salvos. Amén. Está primeramente, por supuestamente, la parucía, está el tribunal, perdón, del Espíritu Santo. Después está la parucía, el tribunal de Cristo, que ya lo vimos, que aquellos que dieron la talla son coronados, tienen coronas. Después viene el periodo de la gran tribulación, que es lo que hemos estado hablando durante 2 miércoles, que es el juicio sobre Israel, y que se acaba este juicio de Israel en la Epifanía, en la segunda venida de Cristo, que aquí dice el versículo que viene el libertador de Sión, aleluya, donde apartará la impiedad de Jacob, ¿no? Que es la angustia de Jacob. Y después hemos visto sobre el gran trono blanco, que es después del milenio. Y bueno, ahí se puede decir de que hemos estado hablando sobre varios tipos de juicios. El tribunal de Cristo, el tribunal del Espíritu Santo, el gran trono blanco, el juicio sobre los ángeles, el juicio sobre Israel, el juicio sobre el pecado. Amén. Son los 7 juicios que hemos estado hablando y espero de que usted pueda volverlo a oír para que se le quede más, para que se le quede mejor, hermano, para que usted lo pueda comprender mejor. Y yo doy gracias, hermano, por cada uno de ustedes que han seguido esta secuencia del juicio eterno de Dios, porque usted conociendo esto, ay, hermano, usted tiene un entendimiento mucho mayor, hermano. Así que espero de que el Señor le haya bendecido y nos vamos a estar viendo, por supuesto, el próximo miércoles con algo nuevo que el Señor seguramente nos tiene preparado. Amén. No se los digo nada, sino que se los digo mejor el mismo miércoles y vamos a tomar una nueva temática en el nombre de Cristo Jesús, aprender un poquito más de la doctrina del Señor. Señor, yo te doy gracias. Te pido, Señor, de que tú bendigas a cada hermano, bendice a cada hermana, bendice a cada oyente, bendice a cada amigo, Señor mío. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, Señor, a comprender la palabra del Señor y de que nos dé, Señor, la gracia, Señor, de dar a entender, Señor, por qué suceden las cosas, por qué a Israel le suceden estas cosas y hasta el punto y qué es lo que va a pasar más adelante con ellos. Señor mío, yo te doy gracias, bendice a cada hermano y que esta palabra haya podido, Señor, quedar como una doctrina sólida en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos ser, Señor, personas que sepan realmente lo que dice la Biblia con respecto a esta línea de tiempo, Señor, que tú has trazado para la comprensión de cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. No le puso, por supuesto, todas las profecías porque son muchas, pero le he puesto lo principal y yo pienso con eso tenemos más que suficiente. Vuelva a oírlo para que se le quede mucho mejor. Que el Señor me lo bendiga y nos estamos viendo. Hasta la próxima, si Dios así lo quiere.